Bienvenidos a un nuevo episodio de Enough Podcast. Hoy estamos con un invitado súper especial. Está, mejor dicho, exministro de Hacienda, ministro de Minas y Energía, exdirector de Planeación Nacional y hoy candidato presidencial. Bienvenido, ministro Mauricio Cárdenas, al podcast de Vanguardia. Gracias, Melissa. Me siento muy complacido de estar acá. Maravilloso tener este espacio. Felicitaciones a ti por asumir aquí el liderazgo de Vanguardia y que pues qué bueno, a través de tus cámaras y tus micrófonos llegarle a tantas personas. Bueno, pues empecemos hablando de economía, porque tenerlo a usted y no empezar hablando de economía es muy complicado. ¿Cómo le explicamos a los colombianos que este gobierno, con un presupuesto histórico de 523 billones para 2025, se sigue endeudando? ¿Por qué no alcanza la plata y en qué se están gastando la plata? Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos todo el tiempo, porque nunca antes había habido un hueco fiscal tan grande como el que hay ahora. O sea, este gobierno está gastando muchísimo más de lo que podría hacer con sus ingresos. Y no tenemos una crisis, no tenemos una pandemia, no hay una situación compleja. Es realmente difícil de explicar. ¿Qué está haciendo el gobierno, en mi opinión? Está contratando muchísima gente, el famoso empleo militante, que es traer contratistas con órdenes de prestación de servicios para tratar de influir sobre las elecciones del 2026. ¿Cómo? Pues induciendo que a través de ese empleo militante la gente se comprometa a votar por las listas del Pacto Histórico y por los candidatos del Pacto Histórico. Es la verdad. Y en lo que va corrido del año, ya han contratado casi 400,000 personas con esas llamadas OPS. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos. Otro elemento es, se está gastando mucho en pagar la deuda, porque claro, como ha habido mucho déficit fiscal, se aumenta la deuda del gobierno y hoy el gobierno se gasta de cada 100 pesos que recauda la DIAN, se gasta 33 pesos pagando intereses. O sea, solo quedan 66 pesos para hacer todo lo que necesita hacer un Estado, que es dar educación, dar salud, crear la infraestructura, en fin. Se nos está yendo la plata pagando la deuda. Bueno, digamos, en caso de que usted sea presidente, va a recibir el país así, con esa deuda enorme, con esos intereses y demás. ¿Cómo poder solventar eso que se viene para el próximo presidente? Gobernar a Colombia del 2026 al 2030 va a ser difícil. No va a ser un periodo presidencial para principiantes o para aprender en el cargo. Se va a necesitar mucha experiencia, mucha cancha y sobre todo capacidad de tomar decisiones difíciles. O sea, yo lo primero que haría a la hora de ver las opciones de candidaturas presidenciales es ¿quién me muestra que ha sido capaz de resolver una crisis y de tomar decisiones de esas que a la gente le chocan, que son impopulares, pero que son necesarias? Una de ellas, indiscutiblemente, va a ser un ajuste fiscal. El país no puede seguir por esta senda de gastar sin tener en cuenta cuáles son sus verdaderas posibilidades y sus ingresos. Entonces va a ser necesario hacer un recorte grande del gasto. Hay unas cosas del recorte del gasto que generan aplausos, que a nadie le va a doler. O sea, acabar el Ministerio de la Igualdad, que no ha hecho nada, pues a nadie le va a chocar. Todo el mundo va a decir bravo. Acabar la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde han sido los grandes escándalos de corrupción de este gobierno. A nadie le va a incomodar. Pero obviamente hay que seguir con la tijera. Y esa tijera llega a puntos donde es necesario decir, mire, esto lo estamos haciendo porque al final tenemos que vivir una vida más sana, no podemos seguir acumulando grasa, porque si seguimos acumulando grasa, el cuerpo en un momento va a reaccionar. Entonces, aquí hay una crisis fiscal, que es una bomba de tiempo, que está creciendo, no ha explotado. El día que explote, todo el país la va a sentir, todo el país se siente afectado por cuando esas cosas ocurren. Entonces, lo que va a ser el arte del próximo gobierno es desactivar esa bomba sin que explote y sin que le perjudique a los colombianos. Usted mencionaba dos ejemplos impopulares, populares pues que la gente los aplaudiría, pero así impopular que usted diga, esto va a costar políticamente, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, hay un tema muy duro en el país, que es el subsidio a los combustibles, el tema del ACPM. Ese es un tema que, pues, obviamente en política, en candidaturas, en campaña, nadie quiere tratarlo. Pero Colombia no puede seguir subsidiando permanente e indefinidamente el consumo de ACPM. Ese es un tema complejo, pero allá vamos a llegar. Y otro que va a ser muy impopular es cuando, hasta el último día que yo fui ministro de Hacienda, que fue en el 2018, en Colombia había 1 millón de empleados del gobierno nacional, entre la fuerza pública, el magisterio, que es lo más grande, y el resto, 1 millón. Hoy hay 1.300.000. Digo, pero por Dios, ¿cómo es que en Colombia hemos crecido un 30% de la nómina del gobierno sin que haya habido un aumento de los ingresos que permita darle de soporte a eso? Vamos a tener que echar para atrás esos aumentos de nómina. Y eso no es solo el gobierno nacional,
entendido como los ministerios. Eso afecta a la Contraloría, a la Procuraduría. En esas entidades también ha habido un crecimiento desbordado de las plantas de personal. Vamos a tener que echar eso para atrás. Entonces aquí la propuesta no es Milei a la Argentina con una motosierra, porque no estamos así, pero sí vamos a necesitar ese cirujano muy especializado, con muy buena mano, con muy buen tino, para que con un bisturí vaya quitando la grasa aquí, allá y allá, sin que el país tenga que sufrir ninguna consecuencia, sin hacerle ningún daño ni generarle ningún perjuicio a la calidad de vida de los colombianos. Eso es lo que vamos a tener. Eso requiere manos expertas. Eso son las manos de un buen cirujano. Sí, porque el país va a terminar realmente en una crisis muy grande y llegar a improvisar. Pues el país no aguanta. Y no hacer nada, que todo el mundo dice, pero no, todo el mundo sabe, hay una crisis fiscal, ¿no? Pero nadie la siente. Tú sales y la temperatura ambiente es buena. La gente está gastando, el consumo está bien, a las empresas no les está yendo mal ahora. Pero eso es totalmente efímero, eso es algo muy superficial. Por dentro hay un gran problema y es un déficit fiscal gigante que genera deuda, que esa deuda hay que pagarla y que si eso sigue así, las personas que le prestan a Colombia, los inversionistas que ponen su plata en Colombia, que compran los bonos de Colombia, un día van a decir, no, eso va por mal camino, algún día no nos van a pagar, entonces dejemos de prestar, dejan de traer los dólares, se dispara el dólar y todo colombiano lo siente porque el precio del dólar afecta desde el precio de las lentejas hasta el precio de los celulares, el precio de los computadores, el precio de los carros, las motos, todo se nos sube. Entonces hay que desactivar esa bomba antes de que explote. Petro ha sido en cierto sentido muy de buenas, de que no le ha explotado. Y no le ha explotado por una razón. Porque los inversionistas, los que compran los papeles de Colombia, los que traen la plata para financiar ese déficit, dicen, no nos preocupemos ahora porque el 7 de agosto del 2026 va a llegar alguien serio y va a poner esa casa en orden. Es con esa expectativa que trabajan los inversionistas y por eso el dólar sigue a 4.000 pesos. Claro. Si no, ya se habría disparado. Ven, los empresarios, digamos, se han sentido muy golpeados en este gobierno porque dicen que el gobierno le está haciendo una guerra a los empresarios. ¿Qué opinión tienes tú de eso? No, mira, eso es lo peor que le puede pasar a una economía. Volviendo al tema de la sensación térmica. La sensación térmica es buena porque hay consumo en Colombia en este momento. Entonces, el consumo genera la idea de que hay bienestar. Y el consumo está, entre otras cosas, apoyado en el gasto del gobierno, mandando plata a la calle, las remesas que están bien, la cosecha cafetera que está bien, todo eso genera consumo. Pero la inversión, que es la semilla del crecimiento, es de donde vamos a apalancar el crecimiento futuro de Colombia, la inversión está por el piso. La inversión en Colombia está en su peor momento. O sea, ¿qué quiere decir? Los empresarios no están creando nuevas empresas, no se está invirtiendo en vivienda, no se está invirtiendo en infraestructura, no hay compra de maquinaria. Si tú le preguntas a un empresario, oiga, hagamos este negocio, le proponen algo, la respuesta automática de un empresario es esperemos a ver qué, a ver qué ocurre con las elecciones del año entrante. Toda la economía está parada en inversión y eso afectará el crecimiento futuro. Necesitamos cambiar el marco mental. Y eso es lo que yo voy a hacer como presidente. Que esa respuesta, esperemos a ver, que es automática, casi que sin pensar, pase a otra respuesta, que es la que necesitamos, y es hágale. O sea, le propone un negocio, hágale, porque si no lo hago yo, lo va a hacer mi competidor. Entonces, es ese cambio que tenemos que generar a partir del 7 de agosto del próximo año. Según tu experiencia, pues que es muy amplia en ese sentido, ¿cuánto tiempo crees que va a tardar esa confianza que tú hablas para que la gente diga eso, hágale? Eso es muy rápido. Y depende de que se tomen el 7 de agosto del 2026 unas medidas inmediatamente. Yo no soy admirador de Donald Trump. No me gusta Donald Trump. Ahora, entre otras cosas, con esta ley que acaba de aprobar, que es mala para nosotros los latinoamericanos, no quisiera hablar mucho de Donald Trump, pero hay una imagen de Donald Trump que me cautiva. Y es el día en el que él se posesiona. Tú recordarás, tiene en el despacho, en el escritorio del presidente de Estados Unidos, un cerro de decretos para ser firmados. Entonces, yo estoy imaginándome esa situación, esa escena, el 7 de agosto. Y esos decretos van a generar la confianza para que los empresarios digan, sí, esto es en serio. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Este tipo va en la dirección correcta. Qué bueno que escogimos a Cárdenas de presidente. Porque uno de esos decretos es, autorícese el fracking. Ya, sin ambigüedades. Eso es lo otro que te iba a preguntar. Sin duda, necesitamos el fracking. El país entero necesita esos ingresos. Si no, no hay nada. Y ¿sabes qué? Además, Santander es gran beneficiario del fracking. Porque muchos de estos campos que fueron, digamos, petroleros hace muchos años, campos maduros que se agotaron, ahí está el petróleo y hay que sacarlo a través de la tecnología del fracking. Y a los jóvenes, que siempre les preocupa esto, yo tengo 3 hijas, y ellas me dicen, papá, ten cuidado a la hora de hablar del fracking porque a mis amigos del colegio y de la universidad no les gusta. Entonces a los jóvenes el mensaje es, ya hay tecnologías, y esos son los estándares que vamos a adoptar en ese decreto, que hacen que el fracking no tenga ningún problema, ningún efecto colateral,
ni sobre el agua, ni sobre el medio ambiente, sobre nada. Al principio decían que el fracking generaba temblores, ¿no? No, nada de eso va a ocurrir y sí vamos a sacar el petróleo. Y a los jóvenes, si es con ese petróleo y con esos ingresos, que les vamos a pagar su educación, que les vamos a dar a ustedes oportunidades de empleo, que les vamos a devolver la salud, en fin. A los jóvenes hay que decirles, esto es lo que necesita Colombia. Este gobierno, con su política petrolera, ha empobrecido a Colombia. La ha empobrecido. ¿Por qué? Porque perdimos un ingreso que era necesario para nuestro desarrollo. Otro decreto, el del recorte presupuestal, que te acabo de decir, que ese sí genera mucha confianza, porque además tiene un efecto, y es que si tú bajas el déficit del gobierno, bajas las tasas de interés, porque ya no es necesario financiar un déficit tan grande, puedes bajar las tasas de interés y todos los colombianos ganamos. Y otro decreto, que es muy importante dentro de ese, digamos, primer envión de decretos, es levantar las mesas de negociación de la paz total y revocar la suspensión de las órdenes de captura que están beneficiando hoy a los líderes de los grupos armados organizados. Volvemos a poner en vigencia esas órdenes de captura para que vayan a las cárceles. En ese sentido es muy distinto a lo de Trump. Acuérdate que uno de esos decretos de Trump fue soltar a la gente de las cárceles. Sí. Aquí es devolver a la gente a las cárceles. Bueno, ahí hay dos temas que quiero que profundicemos un poco. El tema del fracking, sí es cierto lo que tú dices. Digamos que a mí me ha tocado, yo también estuve en ese discurso de fracking, no, fracking es satanizado, mejor dicho, no pueden dañar el páramo, Dios mío, y hoy en día el discurso es otro. Y me parece muy importante, además, escucharlo de ti, es a una región como Santander, el beneficio de regalías sería muy grande con el fracking. Sí. La gente que nos está viendo, más o menos, ¿qué se puede imaginar? O sea, para que la gente entienda realmente cuál es la oportunidad que hay para la región. Mira, el fracking puede hacer una diferencia. El departamento de Santander, estoy hablando de hace 100 años, se desarrolló en muy buena parte con estos ingresos del petróleo. El petróleo en Colombia se encontró en el Magdalena Medio y en muy buena parte aquí en el departamento de Santander. Campos como la Cira Infanta, en fin, ahí fue el desarrollo del petróleo en Colombia. Después el petróleo se fue saliendo de Santander, pues porque se fueron agotando esos campos y se movió para otras partes del país, especialmente para la Orinoquía. Y allá es donde ha salido la mayor parte del petróleo de Colombia, digamos, en los últimos 50 años. Con esto, el centro de gravedad del petróleo en Colombia vuelve a Santander. Okay. Eso es importantísimo, porque entonces, ¿qué quiere decir? Las industrias que producen todos los insumos para el petróleo, para la exploración y explotación de petróleo, las empresas de servicios petroleros, esto empieza a irrigar a toda la economía. El hueco que tenemos en este momento vuelve a... Esto vuelve y entonces esto significa que a todo el mundo, el que está en el negocio del transporte, el que está en el comercio, es guardadas las proporciones lo que ha pasado en el estado de Texas, en los Estados Unidos. En Texas, pues también se estaba agotando el petróleo, después vino este boom del fracking y pues evidentemente es uno de los estados en Estados Unidos que más crecimiento tiene, que más empleo genera, etcétera. Es por eso. Entonces, Santander, o sea, en Santander sí que no debería haber nadie opuesto al fracking, porque para Santander esto es importantísimo. Y súmale el efecto de las regalías. O sea, ya cuando esto empieza a producir, primero desempleo, mientras arranca la producción, dinamización de economía. pero después cuando arranca a producir petróleo, pues llegan las regalías directas y eso le va a ayudar muchísimo al departamento a hacer la inversión que necesita. Entonces, esto es ganancia. E insisto, a los jóvenes preocupados con temas ambientales, a mí también, yo soy un convencido del cambio climático, no es que niegue eso, no. En eso no soy Donald Trump que dice petróleo, 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 olvidémonos del cambio climático. No, el cambio climático es serio. Pero el problema de Colombia con el cambio climático no es si producimos o no petróleo. El problema nuestro del cambio climático es la deforestación. Entonces tenemos que parar la deforestación. Eso es otro problema. Okay. E incluso para parar la deforestación necesitamos plata. Para decirle al colono, mire, en vez de talar y de quemar, aquí está esta plata para que usted conserve, para que proteja, para que preste un servicio ambiental. Eso es lo que tenemos que decir. Pero eso necesita plata. Entonces nosotros no ganamos nada como país dejando de producir petróleo, entre otras cosas. Porque cada cada barril que dejemos de producir nosotros, lo va a producir alguien más. Mientras el mundo consuma petróleo, un barril menos de Colombia lo pone Estados Unidos, lo pone Arabia, lo pone Noruega, el que sea, y nosotros nos quedamos mirando para el techo porque perdimos un ingreso a cuenta de nada, a cambio de nada. Y el otro tema es el tema de la paz total. Pues tú estuviste en un gobierno en el que, digamos que, creo que todo el mundo tiene en su mente la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, y hoy en día la paz es otro cuento. Tú dices paz total, no. Sí. ¿Cómo quiero escuchar? ¿Cómo veo yo eso? Mira, yo pienso que quizás el acuerdo de paz con las FARC es el último acuerdo de paz en Colombia. No va a haber más. No va a haber más. Por cierto, hay que cumplirlo.
No ver más porque no ves disposición de negociar. Porque porque veo que ya las contrapartes no son políticas, sino son organizaciones criminales dedicadas a la economía ilegal, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro, en fin. Entonces yo veo que frente a ellos no hay una posibilidad de una negociación de paz, hay una posibilidad de una política de sometimiento. Vengan, ustedes como grupo se someten acá, pero no con contraprestaciones. O sea, es simplemente estas son las reglas para su sometimiento. Eso es lo que veo aquí en adelante. No veo negociaciones. En mi gobierno no habrá negociaciones de paz. Habrá cumplimiento del acuerdo de paz del 2016, eso sí. Y hay muchas cosas que hay que hacer, empezando por el desarrollo de las regiones PEDET, esos planes de desarrollo con enfoque territorial. Se crearon 16 regiones en Colombia, que son regiones con mucha pobreza, con ausencia del Estado, con mucha conflictividad. Eso hay que hacerlo, sí o sí. Con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz hay que impulsar el desarrollo en esas regiones. Catatumbo es un buen ejemplo. Entonces, yo no veo más negociaciones, veo más bien ahora fortalecer la presencia de la fuerza pública, darle los recursos, darle el apoyo presupuestal, político, moral, para que la fuerza pública vuelva a tomar el control del territorio y al mismo tiempo llevar desarrollo. Esto es de los dos lados. Es un tema de fuerza y de seguridad y de presencia, digamos, de desplegar fuerza para que el Estado controle el territorio, pero también llevar desarrollo social. Ahí también, yo vi en uno de tus videos que tú hablabas de la UNP. Sí, han habido miles de escándalos con ellos y demás. Y lo de Miguel Uribe, pues también evidenció todo lo que pidió de refuerzo de seguridad que nunca se dio. Tú dices acabar con la UNP, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Mira, la ONP protege a 8.000 personas en este momento en Colombia. Protege entre comillas, porque fíjate el lamentable caso del senador Miguel Uribe, pero también yo he visto camionetas de la UNP trabajando No, sí. para grupos armados organizados, para las cabecillas, para narcotraficantes. El otro día lo vi con mis propios ojos, las camionetas de la UNP, esas Toyotas grandes, blindadas, costosísimas, bloqueando la carrera séptima en Bogotá, no dejando que pasaran los carros. ¿Por qué? Porque eran las camionetas que tenían a su servicio los indígenas, los de la marcha que llegó a Bogotá, y eran las propias camionetas de la UNP contra la ciudadanía para no dejarla pasar. El Estado contra la ciudadanía, esa es la UNP. Entonces, yo lo que he dicho y lo dije desde hace mucho tiempo, y desde que ahora el país se dio cuenta que la UNP tiene serios problemas, ¿no? Y lo hizo muy evidente ahorita. el atentado a Miguel Uribe. Yo he venido diciendo que la UNP se debe acabar. Eso le cuesta al bolsillo de los colombianos 4 billones de pesos al año, 4 billones de pesos. Con eso, mira, se podría, para proteger a 8.000 personas, se podría duplicar, simplemente para dar una cifra que es muy diciente, duplicar el presupuesto de toda la policía en una ciudad de 8 millones de habitantes como Bogotá. O sea, en vez de proteger a 8.000 personas, podríamos duplicar la seguridad de 8 millones. 8 millones en vez de 8.000. Ahora, de los 8.000 que protege la UNP, habrá 4, 3, 2.000 con buenas razones. Hay muchos que no. Hay muchos que dicen, no, es que yo fui ministro hace 10 años y tengo derecho a tener una protección y es para tener un conductor, un carro y alguien a quien mandar a hacer el mercado. Eso es inaceptable como colombianos. No podemos aceptar eso. Entonces, a los que efectivamente la UNP identifique que se requiere una protección, que sea la Policía Nacional. Para eso la Policía Nacional tiene 250.000 hombres. Entonces, ojo, debemos ahorrarnos. O sea, garantizar la seguridad para quien realmente la necesita. Pero es que mira, yo ahora están cambiando un poco las cosas. Sigo siendo muy espontáneo en mi forma de hacer política, de salir, recorrer y saludar, ir a la calle, ir a las plazas de mercado. Eso está ahora todo como en discusión porque la situación de seguridad de los candidatos no es la mejor. Pero yo hacía esto en taxi, en Uber, y veía a ex colegas míos de gabinete de hace 10, 15 años en las camionetas de la ONP. Y dije, esto es inaceptable, esto no puede ser, el país no puede darse ese lujo. Somos un país pobre, no podemos estar gastando la plata en carros blindados para la gente que en algún momento tuvo un cargo público. Ven, también hay otro tema que tú hablabas también, es el tema, pues que es una práctica, el tema del CBY. Entonces tú decías, hay que acabar con esto, hay que visibilizarlo. ¿Cómo? Mira, yo creo que el origen de la corrupción en Colombia está en eso, en la política. La política ha ido adoptando a través de los años unas costumbres muy malas que generan mucho rechazo en la ciudadanía, y es la idea que ha hecho carrera de que el parlamentario, y eso aplica también a nivel departamental, el diputado, o a nivel municipal, el concejal, que el político
tiene como función llevar proyectos de inversión a las regiones o a sus bases electorales. Muy bien, eso está muy bien, eso debe hacer el político, preocuparse porque hace la vía terciaria. Entonces, pongamos el caso de Málaga, aquí en Santander, bueno, que empuja la idea de hacer una variante en Málaga o que se termine la pavimentación de la vía Curos-Málaga. Todo eso está muy bien, ese es el trabajo de un parlamentario, sobre todo si representa esa región y si sus votos están allá. Supongamos que lo logra. Sienten hoy los políticos colombianos el derecho, al haber conseguido los recursos para que se haga el proyecto, el derecho a escoger el contratista. Y peor aún, el derecho a sacarle a ese contratista una tajada. Eso es inaceptable. Eso no puede hacer parte de la política de un país. El político debe estar para hacer las obras y el servicio y debe ser a los demás, no para enriquecerse. Entonces, ¿cómo se para eso? Esa es una cultura política que está muy arraigada. ¿Cómo se para eso? La única manera de pararlo es con información, involucrando a la ciudadanía. Entonces, congresista, diputado, concejal que vaya a gestionar recursos, el funcionario debe decir, aquí estuvo el senador Pedro Pérez proponiendo tal proyecto y ha estado impulsándolo. Y mire toda la ciudadanía, mire todo el país, aquí está la gestión que hizo. 2, que todo ese trámite, la solicitud de los proyectos, la contratación, la autorización, todo eso tenga la trazabilidad para que la ciudadanía diga, mire, esto va acá, ya se abrió la licitación. Y 3, que tengamos información exacta en tiempo real sobre los contratos, con quién son los contratos. Y la inteligencia artificial, este es un mensaje a tanto talento que está aquí en Colombia interesado en desarrollar aplicaciones basadas en inteligencia artificial, que nos ayude a entender bien cómo son las relaciones entre los contratistas y los políticos, y que nos ayuden a establecer, digamos, como todo ese árbol de conexiones, y esa sea información que se le presenta a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga pues más capacidad de veeduría, de control, de fiscalizar estas cosas. Yo creo que es la única manera, transparentar todo y hacer obligatorio para el funcionario público develar quiénes son las personas que han estado interesadas en los diferentes proyectos que hace un gobierno nacional, departamental o municipal. Además que cuántos proyectos no se paran, porque si son varios municipios, entonces ¿quién es el que va a contratar? Y ahí se para todo otra vez. Entonces sí, el contrato, la ejecución, el contrato, la escogencia del contratista debe ser muy transparente y totalmente al margen de la gestión política. Está bien, el político debe llevar bienestar a su región, claro que sí, pero no debe involucrarse en la contratación. Hablando de la policrisis, que tú dices gas, energía, salud. Salud, seguridad. Y seguridad. Y la fiscal, que es una gran envolvente de todo. Y la fiscal, listo. Eso es seguro que va a pasar con el que llegue, pero ¿cómo vamos a hacer para que en 4 años no sintamos, uy, no pude hacer nada porque es que me dejaron todo vuelto nada? Mira, te lo digo con toda sinceridad, yo creo que el próximo gobierno es un gobierno de transición. Es un gobierno para una persona como ese es mi perfil, que está dispuesto a asumir unos costos políticos, porque arrancas con un capital político, vas a terminar con un capital político muy disminuido, porque va a ser necesario tomar una cantidad de decisiones difíciles, complejas. Entonces, una transición, mientras el país se estabiliza, mientras el país despega otra vez, el sector privado siente el nivel de confianza, lo que hablábamos hace un minuto, la economía vuelve a crecer, y ahí vendrán otros gobiernos en una situación un poco más estable. A mí me sorprende que haya mucha gente que honestamente no ha tenido la experiencia ni el recorrido y que dice yo quiero ser presidente ahora o presidenta y voy a aprender porque aprendo rápido, porque tengo las capacidades. No, yo creo que este va a ser un gobierno complejo y lo que yo propongo es un gobierno de transición y de coalición. O sea, ¿qué creo yo? Yo pienso elegirme desde una plataforma que es más de centro derecha, o sea, más de la seguridad, del apoyo a los empresarios, de reglas de juego estables, de resolver el problema fiscal de Colombia. Ahí es donde tengo que estar yo. Pero para gobernar vamos a necesitar un rango amplio. Necesitamos una gran coalición para poder tomar las decisiones complejas y que no se nos paralice el país por cuenta de paros y marchas, porque el pacto histórico va a estar allá en esa esquina, claro. Va a estar siempre con una caja de fósforos dispuesto a prender el fósforo cada vez que aparece algo impopular. Te voy a decir una impopular, compleja. A muchos constitucionalistas también les cuesta trabajo esto. Yo creo que Colombia podría ahorrarse la crisis eléctrica, el apagón, que es casi inminente, y podría ahorrarse el sobrecosto que vamos a tener que pagar todos los hogares colombianos por el gas, porque estamos importando y cada vez vamos a tener que importar más gas, y eso nos va a costar al bolsillo de todos, en su familia, aquí en Bucaramanga, en Florida Blanca, en Piedecuesta, en todas partes, se nos va a subir la cuenta del gas. Nos podríamos ahorrar eso si ponemos en suspenso
por un tiempo, la consulta previa, porque la consulta previa se creó como un mecanismo para oír a las comunidades indígenas, para tratar de, digamos, ir generando una serie de consensos alrededor de los grandes proyectos de inversión, infraestructura, pero se volvió un gran chantaje, una gran extorsión, y eso nos tiene parado el desarrollo del gas y el desarrollo de los proyectos de energías renovables en La Guajira. Entonces necesitamos poner eso en suspenso para que el gas llegue, para que la energía eléctrica llegue, y el argumento va a ser simplemente el siguiente, Melissa. El argumento es, no podemos poner los intereses de una comunidad, de un grupo, por importante que sea, como son todos los grupos indígenas de Colombia, por encima del interés colectivo general del país. Para el país lo más importante es no quedarse sin energía eléctrica. Ajá. Para el país lo más importante es poder tener gas natural barato, no el importado que es costosísimo. Y por cierto, el importado también tiene un gran problema ambiental, genera una cantidad de emisiones. El contrasentido de Gustavo Petro, o sea, nos pone a importar gas con el argumento que dejemos de producir combustibles fósiles en Colombia para contribuir a la solución del problema de cambio climático. Y a la larga lo que generó es ponernos a pagar el triple por ese gas y a generar más emisiones, porque ese gas importado tiene muchos procesos industriales que lo vuelven muy contaminante. Conclusión, Gustavo Petro, al guiarse por los dogmas, por la ideología, nos enreda la vida. Necesitamos gobiernos efectivos, pragmáticos, con soluciones basadas en el conocimiento, en los expertos, en la ciencia, en los datos. Eso es lo que le da progreso a un país. Yo creo que tenemos que pasar la página de este gobierno, que es el gobierno de esas ideologías muy radicales, que se deja llevar por esas ideologías en contra de lo que realmente sirve. Es un gobierno muy dado a cada problema encontrarle culpables. En eso son buenísimos. Todo tiene un culpable. Yo quiero ser el presidente de las soluciones. Es muy distinto. Entonces, esa es la propuesta mía para Colombia. ¿Qué propones tú para fortalecer la economía de las regiones que dependemos tanto de Bogotá? Y, por ejemplo, acá, digamos puntualmente que el gobernador, digamos que el presidente Petro lo ha dicho varias veces que es oposición y lo mismo el alcalde y demás. ¿Qué hacemos? Mira, el centralismo hizo crisis. El centralismo siempre fue una figura muy antipática en las regiones. ¿Cómo así que el gobierno nacional decía si se hacía o no una cancha de fútbol o no, en Girón o si en Lebrija? Eso es absurdo, que el gobierno nacional es el que decide si va la plata para esa cancha o no, o si para la vía terciaria. No, el país tiene que evolucionar y esos recursos y esas decisiones se tienen que tomar localmente. Eso se sabía desde hace mucho tiempo. Con Gustavo Petro, eso hizo crisis, porque además ya no solo es la lentitud de Bogotá para aprobar los proyectos en las regiones, sino que es además un presidente que dice a esta región sí, a esta región no, en función de si esa región tiene un gobernador o un alcalde alineado con el presidente. Entonces ya la gente se dio cuenta, porque le cerró la llave a Santander, le cerró la llave a Antioquia, le cerró la llave al Valle, le cerró la llave a Barranquilla. Entonces la gente dijo, no podemos darnos el lujo de un centralismo, además un centralismo envenenado, que es el centralismo de yo con esto regulo quién me apoya y quién no me apoya. Entonces se acabó el centralismo. ¿Qué propongo yo? Va a ser necesaria la reforma constitucional al sistema general de participaciones, no como quiso hacer digamos, parcialmente este gobierno, que fue una cosa mal hecha. Esto hay que discutir al tiempo. ¿Cuánta plata va a derecho para los departamentos y municipios y qué responsabilidades se van a delegar ahora en departamentos y en municipios? Ejemplo, entonces ya las vías terciarias tendrán que ser una responsabilidad de las gobernaciones, las universidades también, en fin. Hay que discutir fuentes y usos, recursos y competencias, todo eso al tiempo. Eso no se puede discutir suelto. Además te digo por qué. Los congresistas felices en aprobar que vaya más plata a las regiones. Están contentos con eso, no hay duda. Por eso aprobaron ese acto legislativo rapidísimo. Y nadie se quiso quedar por fuera de esa foto. Pero el día que les pongas la discusión de que es que las vías terciarias ya no las va a discutir el parlamentario en el INVÍAS o las canchas deportivas en el Ministerio de Deporte, sino que esa es una plata que va a tener el gobernador gana un estatus político muy superior al de los congresistas. Entonces los mismos congresistas no van a aceptar eso tan fácil, porque los congresistas pierden un poco de influencia al ser los que consiguen los proyectos en el gobierno nacional y los traen al territorio. El gobernador y el alcalde van a ganar mucho protagonismo. Ese va a ser un pulso muy interesante. Yo soy de la línea de que hay que darle más poder a los gobernadores y a los alcaldes. Esa es la Colombia del futuro, la Colombia que yo me imagino. Y lo primero es empezar por elegir bien para tener confianza en que si eso se aumentan esos poderes no pase nada. Y el cuento de que es que en los departamentos y los municipios hay mucha corrupción. No, perdóneme, el problema de la corrupción está por todas partes. No es que el gobierno nacional tenga mucho que dar en ejemplo
frente a lo que pasa a nivel departamental o municipal. Y el problema hay que corregirlo. O sea, no es que entonces porque existe el problema no vamos a quedarnos con la plata en Bogotá. No, no, no. Hay que empoderar a gobernadores y alcaldes. Esa es una democracia más sólida, es una democracia más fuerte, que nos protege de gobiernos como el de Petro, que dicen hay que cerrarle la llave a estos gobernadores o alcaldes que vienen de otros partidos. ¿Para qué? ¿Para qué está haciendo? Lo que hablábamos al comienzo. ¿Para hacer qué, Petro? ¿Para contratar gente para que voten por él? ¿Para hacer órdenes de prestación de servicios? ¿Es el país en el que queremos vivir? No. Queremos vivir en un país donde la gente se para un día aquí en la plaza en Bucaramanga, al frente de la gobernación, y le dice al gobernador, mire, a usted le llegó tanta plata para vías terciarias, ¿qué pasa con mi municipio? Ese es el país en el que yo quiero vivir. No en el país donde hay un presidente que dice, no le manden plata a Santander porque allá hay un gobernador que hace oposición. Yo he visto que tú te diriges mucho a los jóvenes. De hecho, me gustó mucho en el video que vi tuyo, creo que lanzando la campaña, que decías, quiero que la gente vuelva a creer, que vuelva a apostarle. ¿Cómo hacemos para despertar esa emoción y ese volver a creer en un país que la gente está golpeada, la gente creyó y no le cumplieron, y la gente lleva años creyendo y que no le cumplen? Mira, yo estoy convencido de que el que gane el voto de los jóvenes, estratos 1, 2, 3, gana las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque ese grupo, entre otras cosas, fue el que eligió a Gustavo Petro. Y hoy están frustrados. Hoy sienten que, pues, que se incumplieron todas las promesas, que están en una situación que no mejoró frente a donde estaban hace 4 años. Hace 4 años estaban en la calle, protestando, eran primera línea. Y eso los llevó a votar por Petro en el 2022. Y hoy tienen esa frustración. Entonces yo le estoy dedicando mucho tiempo en mi campaña, mucho tiempo a hablar con ellos. Porque hay también ya muchos vasos comunicantes, se han ido creando mecanismos de diálogo, de escucha. Y hablando con ellos encuentro como varios elementos que creo que hay que tener en cuenta. Y este es un consejo, esto le sirve a todos los que quieren ser presidentes, porque esto no es una cosa que está a flor de piel, todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿qué creo yo? Ellos dicen, mire, nosotros tenemos un gran temor, y es que nuestra generación vaya a retroceder en términos de bienestar, de calidad de vida, frente a la de nuestros padres. Que no logremos sostener el nivel de vida de nuestros papás. Primer comentario. 2, no quieren para nada tener una vida que dependa del subsidio que manda el gobierno, de la plata que manda vía Familias en Acción. No quieren eso. Vivieron en esas familias y sienten que eso es muy limitado. Ellos quieren tener un ingreso. Entonces, muchos de ellos piensan en ver cómo ahorran 30 millones de pesos, que es lo que vale irse al exterior. Y hay paquetes, te lo venden para trabajar en la construcción en Estados Unidos o en servicios en España, 30 millones de pesos. Yo digo, ese es lo peor para un país, que se nos vayan los jóvenes. Muchos de ellos ya habían terminado colegio o educación media. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generar acá oportunidades en Colombia para que ellos puedan, desde Colombia, vender servicios al exterior, facturar en dólares y vivir en pesos con su idioma, en su cultura, con su familia. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que formar abogados, no es un tema de abogados, no es un tema de economistas, para hablar de mi profesión, no. Es un tema de formar a las personas en esos oficios, en esas carreras técnicas, donde sabemos que hay empleo. Uno de mis mejores ejemplos, que lo uso por todo el país, se llama Campusland, aquí en Bucaramanga. Sí, te he escuchado. Me encanta ese ejemplo. Esta tarde voy a ir a hablar con ellos, otra vez, por segunda vez, a hablar con los jóvenes. Y yo le digo al país, mire, necesitamos darle 1 año de formación técnica a los estudiantes que acaban de terminar el colegio, estratos 1, 2 y 3 en este caso, bilingüismo y algo de habilidades blandas para que sepan relacionarse en el lugar de trabajo, pero no solo en programación, que es el ejemplo de Campusland, sino también, por ejemplo, en técnica agropecuaria, o sea, técnicos en el agro, o técnicos en el turismo, o técnicos en diseño, o qué tal técnicos audiovisuales, como tenemos acá varios ejemplos, o sea, personas que saben manejar cámaras, manejar sonido, que esa es una industria que está creciendo mucho. Y desde acá, entonces le vendemos esos servicios al mundo. Conocí una empresa el otro día en Barranquilla, no una empresa, una persona que se dedica a hacer planos arquitectónicos en su computador, en software, y se los vende al exterior. No se tiene que ir y desde aquí factura en dólares. O la gente que hace publicidad, diseño, diagramación, o incluso desde Colombia hacer la contabilidad para empresas por fuera de Colombia, o las declaraciones de impuestos para personas fuera de Colombia. Todo eso lo podemos hacer acá. Facturar en dólares, vivir en pesos. Y para eso no se necesita una carrera universitaria. Una formación técnica de 1 año
Campusland, a los 1.000 jóvenes que entrena anualmente, a los 1.000 jóvenes les consigue trabajo. Y cada uno sale a ganar 2 millones de pesos o más mensuales. Entonces eso es lo que necesitamos masificar en Colombia, esa formación técnica para el trabajo en las actividades donde sabemos que hay oportunidades de empleo y que hay posibilidades de crecer. Entonces ese es mi mensaje a los jóvenes. Los jóvenes lo que quieren es tener la plata, ganársela y tener la capacidad de ir subiendo y ascendiendo en sus carreras. ¿Y cómo vas a hacer tú para empezar a sumar en esas caminatas que dices que haces o que vas a hacer y demás, cada vez más jóvenes para emocionarlos? Porque creo que la gente dice, no, los jóvenes no estudian, no trabajan, pero ¿cómo hacemos para tocarles el corazón, para que se emocionen y digan, es que yo tengo que votar? Si yo no salgo a votar, Sí. otros van a decidir por mí. Mira, eso me lleva al tema de redes sociales, porque uno diría, bueno, hoy como que todo el mundo, la sabiduría convencional es redes, redes, redes. Sí, las redes son muy importantes, las redes son impresionantes, o sea, tú a través de redes puedes llegarle a muchísimas personas. Hace poco hice un podcast con Maleja y Tatán, que es Ajá. Sí. una pareja que hace mucho podcast para jóvenes, para hablar de temas varios, no de política. Y hablando de este tema, de facturar en dólares y vivir en pesos, le llegamos a 1,5 millones de reproducciones. Entonces las redes sociales son un canal muy importante, pero se equivocan quienes piensan que todo puede ser creado en un estudio, que todo puede ser creado, digamos así, como en un imaginario. No, hay que salir a la calle. Por eso el tema de la seguridad de los candidatos es tan importante, porque ahí es donde llegan las ideas. O sea, yo necesitaba haber visto el ejemplo de Campus LAN aquí en Bucaramanga para poder decir esto es posible, esto hay que multiplicarlo por 100 en toda Colombia, haber hablado con estos jóvenes. O sea, yo me metí a Campus LAN hace 2 meses y me puse a jugar ping pong con ellos, porque es un sitio, un espacio relajado donde están estudiando 11 horas diarias, pero obviamente se quedan ahí, venga, cuénteme de dónde viene, qué va a hacer. Uno de ellos me contó que estaba haciendo una aplicación con inteligencia artificial para una cliente, una empresa que es cliente en el sector de las fintech. Entonces eso no va. O sea, tú no puedes hacer esto sin ese contacto, sin estar en la calle. Toda la política es el contacto, es el diálogo. Es el insumo para después salir a las redes, es el insumo para después hacer las propuestas y que le lleguen a millones de personas a través de plataformas como la de Maleja y Tatán. Pero si tú no has tenido la calle, la idea se queda muy limitada. Una persona en Cartagena muy humilde, me dijo la frase quizás que más me ha impactado en toda esta campaña. Y me dijo, doctor Cárdenas, el país está intoxicado. Usted tiene la tarea de desintoxicarlo. Y me pareció tan cierto. Estamos intoxicados, tenemos odios, resentimientos, dolores, rabia. Un presidente que, sin uno decirlo directamente, porque no me quiero meter en ese campo, tiene problemas. El país está intoxicado. Y la tarea nuestra, desde mi plataforma política, que es una plataforma que une, pero que tiene propuestas muy firmes. O sea, esta es una plataforma que le llega a ese colombiano que dice no más tibieza y no más esta cosa ambigua de que sí, pero no. No, aquí son decisiones firmes, pero que unan a los colombianos y que ayuden a que se desintoxique este país, cojamos un nuevo rumbo y saquemos a Colombia adelante y que por eso, y de esa manera, con el apoyo de todas las personas que quieran firmar, lograremos el propósito. Con ustedes, Avanza Colombia. Mira, entonces es algo muy interesante y me hace acordar un podcast que le hice a Daniel Samper, en donde él decía, uno puede crecer, crecer, crecer en redes sociales, pero si el objetivo al final no es encontrarse con la gente, no haces nada, queda siendo solamente humo. Así ¿Sí? es. Entonces, el contacto, salir a la calle, hablar con la gente, escuchar los problemas y no quedarse en lo que le cuenten, sino realmente escuchar a la gente. Es Y ahí es donde fundamental. uno se da cuenta que dónde están o sea, cuál es el problema, pero también cuál es la solución. De las cosas, te digo, que más me han enriquecido en este proceso y que más me han gustado además, es el diálogo con los jóvenes que hicieron parte de la primera línea. Hicieron parte de la primera línea, se sienten un poquito instrumentalizados por Petro. Algunos son apáticos. No sé, quiero decir que esas son conversaciones fáciles y que ya salimos todos abrazados. No, ellos están desesperanzados. Ellos sienten que el país no los ha valorado y hay mucha frustración. Por eso muchos se quieren ir. Pero para mí fue lo más importante porque ahí salen las ideas de hacia quiénes debemos trabajar y es a ellos. Y hay algo y es, digamos que lo que tú dices de la desintoxicación me parece chévere el término, pero es importante también saber que al final para poder
tener una propuesta distinta en el 2026, pues tenemos que sumar y sumarse entre candidatos. ¿Qué tan abierto eres tú a eso? Totalmente, mira, no tengo ninguna vanidad, así de que es que no soy un caudillo, eso es evidente, yo creo que ya te quedó claro que yo no soy un caudillo, ni estoy buscando dividir la historia de Colombia en dos, y creo que el que llegue a la presidencia con esa idea se equivoca. Soy una persona que tengo orden, método, trabajo durísimo, o sea, soy una persona trabajadorcísima, tengo mucho de ese origen antioqueño, eh, soy exigente, me gusta armar buenos equipos y he tenido la capacidad a lo largo de la vida de formar muchas personas. O sea, si tú me dices, bueno, hay que resolver el problema del gas, yo sé exactamente quiénes son los que saben, que nos van a dar las ideas correctas. Lo mismo en el deporte, lo mismo en la ciencia, en fin. Entonces, no tengo la pretensión de decir, es que alrededor mío se va a generar un nuevo proyecto político, un partido político que va a gobernar a Colombia durante los siguientes 30 años. No soy Gustavo Petro. No soy Gustavo Petro, no soy un charlatán, ni de derecha ni de izquierda, ninguno de los dos. Soy una persona que le va a hablar a Colombia con claridad y le va a decir, esta es la ruta. Y eso va a entusiasmar, porque vamos a hacer un sueño, o sea, como que Colombia puede ser mucho más de lo que es hoy en día. Entonces, para responderte tu pregunta, estoy listo a medirme con otros, no tengo ningún problema, antes de la primera vuelta, o sea, no tengo ningún problema en decir, voy a una consulta en marzo del año entrante a competir con los que piensen de una manera parecida, que tengamos una visión pro empresa, pro seguridad, estabilidad económica, que tengamos esos básicos. O sea, acuerdos comunes. No es demasiado complicado ni sofisticado lo que te estoy diciendo y creo que incluye a muchas personas. Entonces he tenido un diálogo con personas que considero que le pueden aportar mucho a Colombia, que me encantaría que aportaran en un gobierno. Yo estaría muy contento de poder trabajar con ellos, como David Luna, que sé que estuvo por acá en estos días, como Juan Daniel Oviedo, con quien tengo una magnífica relación. Me encantaría tener ese diálogo también con un Enrique Peñalosa o Juan Carlos Pinzón si se lanza, o José Manuel Restrepo. Y creo mucho entender estos puentes porque aquí el país se dividió un poco de una manera muy fuerte, muy emotiva, entre el gobierno de Santos y el gobierno de Uribe, y un poco en esa animadversión entre los dos expresidentes. Y yo creo que esa página tenemos que pasarla, y una forma de pasarla es, hay una base de personas que hemos trabajado en otro, yo he trabajado en 3 gobiernos, que nos debemos unir. Yo estoy feliz, por ejemplo, que mi jefe programática, mi directora programática, además haciéndolo con un compromiso y una dedicación eso me emociona a mí, es Ángela María Orozco, la ministra de Transporte de los 4 años de Iván Duque. Yo estoy feliz porque muestra que hay un grupo de colombianos con los que yo hablo todo el día, José Manuel Restrepo, María Claudia Lacutir, que estamos pensando más allá del tema de esas peleas entre expresidentes. Estamos pensando en Colombia, en gobernar a Colombia y en sacar este país adelante. Entonces, eso me tiene a mí muy entusiasmado, muy contento, buscar esas alianzas que rompen con esa división, que hoy en día me parece una división totalmente inconveniente para Colombia. La división que hay entre uribismo y santismo es una división totalmente inconveniente. Hay que pasar la página, hay que respetar a los 2 expresidentes y a todos los expresidentes de Colombia, respetarlos, tenerlos en cuenta, tratarlos bien, pero el próximo presidente de Colombia no puede tener jefes, lo más importante, y ese es mi compromiso con los colombianos. Mauricio Cárdenas, presidente de Colombia, llega con su experiencia, con su conocimiento y a trabajar en beneficio de los colombianos, no en función de que es que lo puso el uno, lo puso el otro, su padrino es este, su padrino. No tengo padrinos, no tengo nadie detrás diciéndome este es un momento, vaya para adelante. La última persona que me decía, hágale porque tienes todo, hazlo, era mi papá y se murió. Entonces, estoy solo en este proceso. Y con ganas de empezar de una vez. Ay, ministro, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. De verdad que quedo muy contenta. Gracias por el tiempo, por la generosidad para explicarnos todo con tanto detalle. Muy contento de tenerlo en Vanguardia. Gracias, Melissa. Muchas gracias por tenerme acá.